Hoy les traigo nuevamente al evangelista San Mateo. Hoy el mensaje que nos trae es el del perdón. Ustedes saben que Jesucristo murió en la cruz para perdonarnos por nuestros pecados. Y por esa razón también nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Porque de lo contrario, Él nos va a cobrar el no haber perdonado. Mateo capítulo 18, versículo 21, 29 y versículo 1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, 100. Y le propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 3.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo le estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo harán con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es algo complicado el perdón. Algunos dicen: no, pero es que a mí fulano si me hace algo, yo no le perdono. Es que muchas veces uno piensa así, porque somos de corazón duro. Pero mírense lo que dice Jesús al final de la lectura: así hará mi Padre con ustedes si ustedes no perdonan a su hermano. Entonces, estamos aquí en una encrucijada. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Es una cosa real, es una cosa que Dios lo ha dicho y lo cumplirá. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Siempre. Lo que quiere decir hasta 70 veces 7 quiere decir es siempre. Siempre. Algunos dicen: no, pero es que no es a la misma persona. Es a otra persona. Si aquella otra persona nos comete un error, un pecado, una ofensa, debemos perdonarla. Y puede ser que sea también a la misma persona. Si la persona te ofende 70 veces 7, 70 veces 7, te toca perdonarle. Este es fregado, esto es complejo. Pero estamos ante un Dios que nos está advirtiendo que si no perdonamos, nos va a justiciar.
Él coloca aquí una parábola de un empleado que debe 3.000 denarios. Y él se arrodilla ante su rey, y el rey le perdona la deuda. Pero él hace lo mismo con el que le debe los 100 denarios. No hace lo mismo. Lo hace meter a la cárcel por 100 denarios, mientras que él debía 3.000 denarios. Y le fue perdonada la deuda. ¿Y por qué no le perdonó la deuda al que le debía los 100 denarios? Así somos nosotros. Nosotros no perdonamos al que nos hace la mínima cosa, pero sí muchas veces nos perdonan lo que hacemos que es más grande. Si así como a ti te perdonan aquello que es pequeño o aquello que es grande, ¿por qué no perdonas tú lo más pequeño? Si alguien te ofendió, es sencillo. Ves donde esa persona, pregúntale por qué te ofendió, qué le hiciste tú, y simplemente perdónala, sin llegar a más problemas. Hombre fulano, yo no sé por qué me ofendiste, pero yo te perdono tu ofensa. Porque Dios nos está mandando a perdonar. Porque Dios nos habla de amor. Y si hay amor, hay perdón. ¿Cómo nos vamos a perdonar? Todos tenemos nuestros problemas en el hogar, con los vecinos y con casi todas las personas. Con aquellas personas que más tenemos contacto. Y muchas veces discutimos. Pero en esas discusiones vienen las ofensas. Y lo mejor que hay que hacer es perdonar a esa persona. Si yo me equivoco, voy donde esa persona y le pido perdón por ese error que le cometí, por esa ofensa que le cometí. Ahí es donde está todo este amor de Dios. Es allí. Dios no nos enseña a odiar. Dios nos enseña a amar, a querer. Porque ese hermano es un ser humano como lo soy yo. Y de pronto en un acto de rabia me puede ofender. Pero yo debo reaccionar y perdonar. Porque también yo puedo cometerlo. Yo también puedo, en un acto de rabia, también ofender a la persona. Y entonces me toca a mí pedirle perdón a esa persona. Que Dios nos está hablando aquí en este Evangelio de San Mateo, nos está hablando de amor, porque cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay amor hay perdón. Y si Dios murió en la cruz, nuestro Señor murió en la cruz, ¿por qué fue? Para perdonarnos de nuestros errores, de nuestros pecados. Por eso murió en la cruz. Porque si no le hubiera importado un comino la vida del ser humano, del hombre, y no hubiera muerto, hubiera dicho al Padre, mira, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué pagar lo que otro hizo. Pero sin embargo, Él, por amor al Padre y por amor a nosotros, dio su vida para Él cargar con ese pecado en sus espaldas. Y a nosotros nos libró de todo. Entonces, por esa razón, también yo debo de perdonar a aquel que me ofende o a aquella persona que me maltrata o me humilla. Porque somos muchas veces dados a humillar a aquella persona porque no es de nuestro nivel cultural o de nuestro nivel social. Y de eso hay muchos que se creen grandes, son prepotentes, son orgullosos, son altaneros, groseros y soberbios. Porque tienen un escaloncito más grande que el otro. Pero, ¿qué vale una persona que se porta de esa manera? Que actúa de esa forma. No es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no actúan de esa manera. Y si se equivocó,
venga acá fulano, yo me equivoqué con usted, yo lo ofendí sin razón alguna. Perdóneme, porque es de caballero pedir perdón. Es de caballero. Si usted ofende a una persona, pídale perdón a esa persona, que usted no está perdiendo nada, está ganando mucho. Porque es, como le digo, un verdadero caballero pide perdón. Y si Dios, muriendo en la cruz, nos perdonó a nosotros, ¿por qué no podemos perdonar a nosotros también? ¿Qué le pasa aquí al empleado? El empleado le perdonaron una deuda grande, pero no fue capaz de perdonar una deuda pequeña. ¿Y qué hacen? Lo castigan. Y eso es lo que va a hacer Dios cuando estemos en la presencia de Él, dando cuentas de lo que hicimos. Y si no perdonamos a esa persona, Él no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Perdónate a ti mismo, perdona a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus vecinos por algo que te hayan hecho. A la empresa, en la empresa donde trabajas, que de pronto en acto de rabia le saliste con altanería a alguien, ofendiste a esa persona. Anda y ve y pide perdón, para que nuestro Padre también te pueda perdonar. Porque eso sí dice Jesús. Porque eso va a ser mi Padre que está en el cielo, al que no perdona, lo castigará y le cobrará ese perdón. Entonces, si tú no perdonas, Él tampoco te perdona. Es complicado, como les digo, el perdón. El perdón es duro porque habemos personas que no somos capaces de perdonar y tampoco nos perdonamos a nosotros mismos. Y aquí la importancia es perdonarse a sí mismo. Cuando yo me perdono a sí mismo de todos mis errores cometidos contra mí, contra las demás personas, también soy capaz de perdonar a esa persona que me cometió el error, que me ofendió. Entonces, hoy la reflexión es perdonar. Perdona a tu amigo, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tus hijos, perdona a tus tíos, a los compañeros de trabajo, a aquellos que te ofendieron por X o Y razón. ¿Por qué? Para que tú tengas tu conciencia tranquila. Cuando uno perdona, uno se siente balsito. Ya no tiene ese problema, mira, primero, cuando tú perdonas, te olvidas de los odios, de los rencores, de toda una cantidad de cosas que están aquí dentro y que te hacen daños a ti y a mí. Porque aquel que ofendió, ni siquiera creo que ya se le olvidó la ofensa que te hizo. Y tú estás amargando la vida por ello. Entonces el perdón significa tranquilidad y paz en el alma. Eso significa el perdón. Y la verdad que les digo una cosa, a mí me da duro perdonar. Porque yo digo, uno, ¿para qué perdona si aquella persona le sigue haciendo la misma cosa? Pero sin embargo, hay que perdonar. No importa que aquella persona se siga equivocando, no importa. Perdona. Y también otra de las cosas que uno debe tener, y es cuando tú perdonas, no sigas insultando a esa persona por lo que te hizo. Porque en ese caso no la has perdonado. En ese caso no la has perdonado. Entonces lo mejor que debes hacer es olvidarte de todo eso. Eso es algo que todos debemos de hacer. Yo lo debo hacer. Tú lo debes hacer. Y todos debemos de hacer. Ese es el consejo que yo les doy. Porque como seres humanos que somos, siempre nos vamos a equivocar. Siempre vamos a cometer el error. Pero nos asiste que como personas razonables podemos llegar a donde la persona y pedir perdón por esa ofensa cometida. Porque te digo sinceramente que así como dice Mateo aquí en su evangelio, que nuestro Padre, si nosotros no perdonamos,
Él tampoco nos va a perdonar. Él va a hacer lo mismo que hizo el rey con el empleado, porque no le perdonó la deuda al que le debía los 100 denarios. Entonces, por ejemplo, a ti, tú consigues un dinero en un banco. Pongamos un ejemplo, un dinero, 10 millones de pesos en un banco. El banco, por X o Y razón, te condonó esa deuda. Tú no la debes ya. Pero resulta que fulanito te debe 2 millones de pesos. Y va donde fulanito, le formas el pleito más grande de la vida porque te debe 2 millones de pesos. Pero tú no te acuerdas que el banco te condonó una deuda de 10 millones de pesos. ¿Y qué pasa si el banco se entera y dice que, y se entera de que tú fuiste a hacerle la vida imposible a aquel tipo por 2 millones de pesos? ¿Qué hace el banco? Te llama, oiga, venga acá. Nosotros le condonamos una deuda, no se la vamos a cobrar. Pero usted, una persona que le debe 2 millones de pesos, usted va allá a hacerle la vida imposible por 2 millones de pesos. Bueno, ahora usted va a pagar los 10 millones de pesos. Con los intereses y con todo. Y si no, lo metemos a la cárcel. ¿Por qué? Por no pensar con inteligencia. Y eso fue lo que le pasó al empleado. No pensó con esta, pensó con esta. Oye. ¿Y qué pasó? Que el rey lo condenó por hacerle al otro empleado lo que no debió, por 100 denarios. Que no te pase a ti eso, que no me pase a mí eso. Que cuando yo le vaya a dar cuentas a Dios de mis deudas, no sean deudas en la cual me encuentre yo sin salida de respuesta a Dios. A lo contrario, que sea con salidas de respuestas a Dios. ¿Por qué? Porque hice las cosas bien. ¿Por qué? Porque de aquí me fui sin deberle a nadie. De aquí me fui perdonando a las personas que me ofendieron alguna vez. De aquí me fui sin dejarle intereses a nadie de ninguna clase. Por lo tanto, no tengo deudas. Que alguien acá recuerde que yo debía. ¿Para qué? Para que Dios allá no me la cobre. Y eso es lo que debemos hacer todos. Recuerden que Jesucristo murió por amor a nosotros. Recuerden que Él nos perdonó allí en la cruz. Que Él murió en esa cruz, con sus manos traspasadas por los clavos y sus pies, con su costado atravesado por la lanza, y lo hizo por amor. Y allí nos perdonó. ¿Por qué no podemos nosotros perdonar a aquella persona por algo tan sencillo? Por una ofensa sencilla. ¿Por qué? Porque somos personas llenas de odio, llenas de rencor, llenas de rabia, llenas de todo lo malo que pueda haber en la tierra. Y nos olvidamos que Dios, a pesar de que somos tan débiles, tan miserables, nos perdonó. Sí, porque esa es la verdad, somos miserables. Somos personas que solamente pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en el que está aquí al lado de nosotros. En el que está allí, no pensamos. Simplemente pensamos en nosotros mismos. Y cuando nos cometen una falta, parece que se nos cayera el mundo encima. Y en vez de reaccionar de la forma más sencilla, más noble, reaccionamos de la manera más egoísta. Sí, somos así. O algunos somos así. Y tenemos que aprender a ser personas controladas. Porque la verdad es que hay veces que también se me sube la neura y cuando digo de que se van a morir. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, porque uno está quedando mal. Así aquella persona
sea más mala que uno, a uno lo ven, el que paga el plato roto de todo eso es uno, por la forma en que uno reacciona. Entonces, la tarea hoy, esa reflexión hoy, es perdonar. Perdona a los tuyos, perdónate a ti mismo, perdona a tus vecinos, perdona a aquella persona que te ofendió en una reunión o en cualquier lugar. Porque Cristo murió en la cruz, lo hizo por amor para perdonarnos a nosotros por ese pecado. Nos liberó de él. Por lo tanto, libérate tú de los que tú tienes, perdonando a aquellos que te han ofendido. Esa es la reflexión. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y este resto de día sea de mucha felicidad para ti y los tuyos.